Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Plática Juvenil, episodio número 42. Hoy concluimos nuestra serie El Cuerpo Visible de Cristo. Y Pepe, yo he visto la necesidad de hablar de la iglesia. Sí. Es algo que a veces se nos olvida, que Cristo viene por su iglesia, Ujú. no viene por una organización, no viene Sí, por claro. una denominación, no viene por gente en particular, viene por la Exacto. iglesia que se dice ser parte del cuerpo visible de Cristo. Y lo que vamos a estar hablando hoy es algo que hemos preparado la plataforma, si se Sí, puede decir así, sí, para sí, sí. hablar de lo esencial que hemos perdido en estos últimos tiempos, y es el servicio. Sí, así El es. servicio de servir al prójimo, porque lo que vemos en la palabra de Dios es que para ser un cristiano genuino tenemos que servir al prójimo. Ujú. O Sí. sea, tenemos que servir a Dios a través del servicio a los A los demás. demás, así es. Y yo creo que ah, el servir es algo que nos lleva a conocer a Dios, ¿no? Nos lleva a conocer esa sencillez y humildad y ese amor que Dios tuvo para con nosotros cuando vino Jesús aquí a la tierra a servir, ¿no? Ujú, Y también Jesús vemos el ejemplo de él que vino para ser servido, ¿no? ujú. Pero para servir también, perdón, yo pienso que esto es algo tan importante como la presencia de Dios y todo es el complemento de un cristiano que tenemos que tener. No quiere decir que uno tiene el don de servir, no. Ujú, Todos estamos llamados a servir y todos tenemos la responsabilidad de ujú. servir, y no nomás servir, estoy hablando de una posición, estoy hablando de servir también a nuestros prójimos, a nuestros hermanos. Y yo les decía a los jóvenes hace ya un tiempo cuando tocamos un tema de esto, le dije, no hay cosa más grande que lo acerque uno a Dios que el servicio hacia los demás. Ujú. Allí es cuando nosotros aprendemos a conocer ese amor que a lo mejor nosotros no tenemos alguna definición del amor de Dios hacia con nosotros, pero cuando servimos podemos comprender tan siquiera un poquito el amor de Dios hacia las personas y hacia nosotros también. Interesante que mencionaste, es que no es un don que se diga del Ujú, servicio, ujú. es un estilo de vida. Exacto. El servir al prójimo, el servir a las personas nos confrontan diariamente, porque a veces es difícil servir a gente que quizá no nos dan un beneficio propio, ¿verdad? Exacto. A gente difícil, a Ujú, un carácter difícil, a servir en el templo en una posición, ya sea servidor. Yo admiro los ujú. sugieres en Sí, las congregaciones, porque son los porteros, sí, la gente en la puerta recibiendo a la gente con una sonrisa, sí, y tienes dándole que la tener. bienvenida. Una de las personas que se me viene a la mente es tu suegro. Tu suegro para mí es una bendición, Sí, porque sí. es un ujier, un diácono ya de años que ha dado testimonio, y hemos visto Ujú. el trato que él tiene con la gente. Sí, sí, Él es sí. una persona muy amable, una persona que realmente se ve el amor de Dios en él. Sí. Y yo examino cómo es su trato con la gente, Ujú, y he visto que no cambia, ujú. ya sea una persona joven, una Sí, persona ya anciana, anciano, cristiano, no cristiano. Veo que su trato es igual, sí, sí, sí. y eso admiro de los servidores que han aprendido a servir al prójimo en el templo. Sí, Y no nomás es en el templo, es en la calle, es en el hogar, pero estamos hablando del cuerpo visible de sí, Cristo. sí, y sí, sí. y dice el libro de Hebreos que deberíamos nosotros primordialmente servirle a los de casa. Ujú. Ciertamente tenemos que ser bendición para la gente de afuera, Claro. pero tenemos que honrarnos. Y quiero hablar de eso porque el servicio empieza con la honra, Pepe. Ujú. La honra de reconocer que hay gente, por el simple hecho que son redimidos, son cristianos, lavados por la sangre de Sí, Jesucristo. sí. Quizá no tienen un talento espectacular, quizá no son predicadores, Ujú. quizá no son músicos, quizá no tengan la creatividad de hacer cosas artísticas, pero son gente común y corriente, Claro, pero lavados con la sangre de claro, Jesucristo. claro. Y eso merece honra. Sí, Dice la sí. Biblia que yo honraré a los que me honran. Ujú. O sea, cuando nosotros reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, Él nos honra a nosotros. Sí,
Y si nosotros, por ejemplo, si tenemos una amistad mutua, right? En inglés se dice, your friend is my friend. Right? Sí, sí. Es tu amigo, es mi amigo. Porque esa persona es un amigo tuyo y ahora por respeto a ti, por la honra. por la honra que te tengo a ti, Sí, sí. esa persona merece mi honra. Sí, claro. Así es en el cuerpo de Cristo. Sí. El servicio que Dios mira es un servicio que es basado en la honra. Sí. ¿Estaremos nosotros capaces, Pepe, Sí. de honrarnos? Ya sea en buenos tiempos, en malos tiempos. Sí. Tú has visto cuando vamos, por ejemplo, a eventos, estamos para empezar nuestras campañas bajo carpa en nuestra iglesia. Sí. Hemos ido al viaje misionero, Sí. hemos ido a retiros espirituales, hemos ido a los campamentos de jóvenes, y cuando uno sale de la zona de confort, parece ser que ahí es donde sale el verdadero yo. Sí, ¿right? sí, sí, Y ahí exacto. tenemos que aprender a respetarnos, a honrarnos, de mirar más allá de la ofensa, más allá de la mala cara, Sí. más allá de quizás el hermano no desayunó, ¿right? Sí. Y uno tiene que respetar y decir, ok, Dios lo bendiga. ¿right? Por eso es importante empezar ahí, Pepe, la honra. Sí, sí, sí. Es que cuando nosotros aprendemos a honrar, Nathan, cuando tú aprendes a honrar, es decir, tú aprendes a ver las virtudes de esa persona. Y aprendes a servir no por las virtudes. No, aprendes a servir a esa persona no por las virtudes. Aprendes a servir a esa persona por quien él es. Porque de alguna manera a lo mejor es tu amigo. Y si no, de todos modos, porque todos tenemos malos ratos. Hablabas tú de que cuando vamos nosotros al viaje misionero y todo, vemos los verdaderos colores de nosotros, ¿no? De todos nosotros. Pero más sin embargo, la honra te mantiene ahí, aunque o la persona tuvo un error o a lo mejor fue arrebatadamente te habló de alguna manera, lo que sea. Cuando tú comprendes la honra no se mueve. La honra permanece hasta que, vamos a un ejemplo, David con Saúl. La honra no se mueve. La honra, aunque la persona esté mal y a lo mejor tú tengas el título de decir yo estoy bien, la honra te hace decir, hey, calmado, estate ahí, honra a esa persona aunque él esté ahí, porque vemos el gran ejemplo de Jesús hacia nosotros, ¿no? Que a nosotros éramos a lo mejor de una manera, rechazábamos a Cristo, hablábamos mal o hacíamos cosas que iban en contra de ellos, mas sin embargo un día la honra que él tiene a su padre, que él lo mandó aquí para amor hacia nosotros, fue lo que nos alcanzó, su gracia nos alcanzó a nosotros. Entonces nosotros debemos de comprender que el servicio y la honra van de la mano para poder servir de una manera bien, de una manera correcta, de una manera que sea espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros a veces podemos caer en el error de querer servir porque la persona nos cae bien o porque la persona de alguna manera hizo algo por nosotros o cosas así. Podemos caer en esos pequeños detalles que a lo mejor nos pueden hacer daño a futuro. Porque la honra, usualmente cuando uno aprende a servir a personas que no le dan a uno nada. No que no le den a uno nada, pero que esas personas no tienen nada que ofrecerte, cómo pagarte. Y entonces empieza la honra a trabajar y empieza en realmente el servicio de una persona, de un creyente, a desarrollarse por medio de eso, porque por naturaleza yo pienso que no nos gusta servir de alguna manera, a lo mejor a todos, ¿verdad? Hay unos que no, nos encanta servir, pero la honra nos permanece, permanecemos porque cuando comprendes la honra, permaneces en el camino, permaneces con tu mirada puesta en el Señor y decir, yo sirvo porque Cristo me puso aquí y por amor a las personas, porque también tenemos que tener ese amor para hacia las personas. Qué buenos ejemplos diste y quiero, como dicen, deshuesar eso, porque empiezo con el ejemplo de Jesús y con nosotros. Dice la Biblia que por amor al Padre, Jesús dio su vida. Right? Y vemos que quizá hay alguien que diga, no, pues fue por amor a nosotros. Ciertamente fue así, pero
lo que inició eso fue el amor que tuvo hacia el Padre. Exactamente. Queriendo hacer la voluntad del Padre. Y el Padre, su anhelo era de salvar a la humanidad. Sí. Y como el Hijo amaba tanto al Padre, aprendió a amar a los hijos. Nosotros, ¿right? Sí. Que fue capaz de morir en una cruz por nosotros. Y qué muerte, ¿no? Dice la Biblia que Jesús no vino para ser servido, pero para servir y para dar su vida en rescate por mucho, dice la Biblia en Marcos. Eso implica que Jesús es el primer misionero. Jesús fue el primero que nos enseñó el arte del servicio. Sí, sí. El deseo del Padre era de servir a la humanidad. Sí. Qué ironía, Pepe, que siendo pecadores, Dios Padre envió a su Hijo para servir a la humanidad, darles esperanza, darles vida, darles la oportunidad de decidir. Decide la muerte o la vida. Sí. Tú decides. Sí. Él sirviendo a la humanidad. ¿Qué hizo Jesús antes de ser entregado? Dice la Biblia que le lavó los pies a los discípulos. Sí. O sea, vemos el ejemplo vivo en la vida de Jesús en los evangelios, que Él nos enseñó el principio del servicio que nace de la honra. Así es. Que lo voy a repetir porque si no, no vamos a entender el concepto. Por eso mucha gente no quiere servir hoy en día. Sí. No sé si lo puedo decir y sé que quizá se pierde en el lenguaje castellano, ¿right? A ver, una iglesia que no sirve en los ojos de Dios. Se oye mal, se oye grosero, right? Sí. Se oye, right? Pero en los ojos de Dios, eso es. Totalmente. Una iglesia que no ha aprendido el concepto de la honra, right? Dios no honra a aquellos que no le honran. Exactamente. Y dijo Jesús, amar a Dios es amar al prójimo. O sea, una iglesia que no aprende a servir, no sirve para el plan original de Dios, que fue al salvar a la gente, de servir a la gente, servir al prójimo. Ha entrado un espíritu artístico, Pepe. Un espíritu artístico en la iglesia donde todos quieren ser servidos. Escúchenme, sírvenme, háganme esto, vengan a mi evento, vengan y vean mi podcast. Pero uno tiene que tomar el tiempo y decir, Dios, ayúdame. Ayúdame a honrar a aquellos que me han servido. Ayúdame, hemos hablado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sirve todos los días. Exacto. Él nos ayuda, nos instruye, nos da consejos. El Espíritu de Dios nos está ayudando, nos incomoda porque nos ama. Eso toma trabajo. Incluso dice la Biblia que Jesús está intercediendo por nosotros. Eso toma trabajo, right? Los servicios menos asistidos son las reuniones de oración, right? Porque eso implica trabajo, sacrificio, honra. Y dice la Biblia que Jesús diariamente intercede por nosotros. O sea, digo todo esto porque, como mencioné, vamos a tener que deshuesar esos dos ejemplos porque de ahí yo creo es suficiente para el programa de hoy, honestamente, porque ahí vemos el ejemplo de Jesús enseñándonos lo que es la honra. Y el otro ejemplo que diste, si no sé si quieres opinar, que cuando tenemos que honrar a aquellos que no merecen nuestra honra. Dijiste de David y Saúl, right? Saúl era el ungido de Dios. Y dice la Biblia que David fue leal, David respetó al ungido de Dios, aunque Saúl quiso matarlo, lo persiguió, huyó por su vida 10 años, dice la Biblia. Y aún así, él supo honrar a aquellos o a aquel que no lo honró a él. Exactamente. Qué difícil es eso, Pepe. Bien difícil. Y fíjate, lo que me llama mucho la atención de esa historia es de que David tuvo una oportunidad. Una oportunidad que él podía haber matado a Saúl ahí sin tener que a lo mejor pelear o batallar. Pero es que la honra te hace a veces decir, te hace comprender a la persona. La honra, fíjate qué honra tenía David, que aún en el estado más vulnerable de Saúl, que él estaba ya ahí, o sea, listo, él podía sacar la espada y matarlo en ese momento, pero vemos que
que yo pienso y me imagino, porque somos humanos, me imagino que David en algún momento pensó, man, aquí es mi oportunidad. No, sí, porque fue humano. Sí, claro, pero cuando tú aprendes a honrar a una persona, aprendes a ser sensible al estado vulnerable de las personas. ¿Qué es el estado vulnerable? Por ejemplo, hablabas de que qué difícil es servir a las personas que a lo mejor de alguna manera o tienen una mala actitud o a lo mejor hacen las cosas o no nos caen bien o algo, porque la honra no conoce de clasificaciones. La honra es decir, ok, esta persona está en un estado vulnerable, en la cual esta persona necesita ser servido y necesita ese amor para que nosotros podamos servir a esa persona. Y por la honra, todas las cosas que vemos, todas las cosas, por eso empecé diciendo que la honra te hace ver las virtudes de la gente, te hace ver esas virtudes, ese valor de la gente y los errores, las actitudes, los comportamientos, eso pasan a ser segundo término cuando la honra está en tu corazón y está en tu vida. ¿Por qué? Porque la honra para servir es como dijiste tú, es producto, la honra, el servir es producto de la honra. Cuando tú aprendes a honrar a una persona por quién es esa persona, no porque tenga un estatus social, un estatus económico, o porque sea una persona influyente, o porque sea una persona fácil de servir. Cuando tú aprendes a honrar a esa persona, todo eso pasa a ser segundo término para ti y empiezas a ver a esa persona con unos ojos de decir, ¿sabes qué? Yo estoy contigo, aunque no te guste, aunque tú me rechaces y aunque tú eso. Así yo lo catalogo con Jesús. Cuando Él intercede por nosotros, hay veces que nosotros la regamos tanto que Jesús está ahí, vengo otra vez, Señor, a Padre, para pedirte por Pepe, porque su carácter y esto y lo otro. Pero Jesús ve mis virtudes. Los errores que yo tenga, sí, son parte de mi caminar con Dios. Y eso es lo que tenemos que comprender, que no somos perfectos. David en su momento, yo pienso que él dijo, aquí es mi momento, pero la honra que él conocía, que lo iba a proyectar a otro nivel, esa honra que hizo en ese momento, lo proyectó a ser David, quien fue. Sí, tuvo errores David, porque lo vemos, somos humanos. Pero la honra te proyecta a un nivel de servicio, que no estoy hablando de dinero y cosas así, sino de servicio en el cual tú aprendes ahora a conocer a Jesús, cómo Él vino a servir aquí. Y eso no hay cosa más grande. Yo siempre le he dicho, Nathan, no hay cosa más grande para un cristiano que comprender que necesitamos servir, que el servicio, no hay cosa más grande. Podemos hablar en lenguas, profetizar y todo, pero el servicio te hace recordar cómo Cristo vino a esta tierra para servir. Y esa es la diferencia cuando vemos que David decidió honrar a Saúl. Y cuando vemos que después de eso y después de la historia vemos quién fue David. Vemos de su simiente, de su descendencia, vemos que salió nuestro Salvador a nosotros. O era tan grande y era conforme al corazón de Dios. Pues, quiere decir que si una persona que era conforme al corazón de Dios tuvo errores, porque ahí está cuando estamos vulnerables, ¿me entiendes? Cuando tenemos que comprender que la persona va a tener sus altas y sus bajas. Pero a pesar de eso, uno no tiene que cambiar el modo de ver a esa persona y de servirla. Porque la honra, eso es lo que hace, que permanece. Me gritaste, ok, yo comprendo que no fue tu día, no comiste o algo, como en la sierra. Eso la honra te hace ver a la gente con otros ojos, te hace comprender a la gente de por qué está haciendo eso. Y no es como decir, me gritó, no, pues ahora que se quede y eso, y es lo que vemos. Por eso la gente batalla para poder servir a una persona difícil, porque no conocen la honra. Mencionaste la sierra. Para la gente que no nos conoce o quizá no son de Templo de Alabanza, tenemos nuestro viaje misionero sí, a la Sierra Tarahumara. Y hay muchas iglesias que quizá no van a la sierra o quizá no hacen trabajo misionero, entre comillas, pero quizás sí saben lo que es trabajar con gente difícil. Sí. Gente cristiana,
gente que ama a Dios, Sí. que tiene defectos, pero aún así son difíciles de amar, de querer. Pero aún así, Dios nos llama a servir Sí. y quedamos que el servicio es producto de la honra. Sí. Y si el servicio es producto de la honra, Pepe, lo que veo, de acuerdo a la palabra de Dios, que el amor viene siendo lo que llena todo. Sí. O sea, la honra ahora es el producto del amor. Del amor. Right? So, es del servicio, vamos al revés. So, del servicio, la honra, pero todo inicia con el amor. Sí. Nosotros no podemos amar al prójimo. Me atrevo a decir, no nos podemos amar nosotros mismos. Yo creo que ni estamos capacitados, Nathan, para No hacer somos eso capacitados. Humanamente somos pecaminosos. Sí. Tenemos una naturaleza pecaminosa que no somos capaces. Somos egoístas por naturaleza. Sí. O sea, no podemos amar a los demás genuinamente como Dios demanda sin amar a Dios primero. Por eso, nuestro amor a Dios nos impulsa a la honra. Sí. Y esa honra produce servicio para el prójimo. Sí. Si no empieza con el amor, ¿ok? Si no empieza con el amor, el servicio va a ser temporal. Sí. Va a ser por un momento de entusiasmo, de emoción. Y pasa 1 año, 2 años y ya no me pareció. No me dieron la posición que quería. No me reconocieron. No me vieron. No comentaron nada y se van o dejan de servir. Sí. Es que el problema fue, empezaron a servir sin primeramente amar a Dios. Sí. Y amar a Dios no nomás es un sentimiento, es una convicción. Sí. Amar a Dios es una convicción que nos lleva a respetar la presencia de Dios, respetar la palabra de Dios, de honrarlo dentro y fuera de la iglesia y hacer ajustes para que Él se sienta a gusto con nosotros, porque dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo, o sea, Dios vive en nosotros. Nuestro amor nos lleva a la honra, de honrarlo, de ahí tomar decisiones. No que uno sea legalista o religioso, pero uno toma decisiones porque uno quiere honrar a Dios. Sí. Dice la Biblia, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo lo que ganas, right? Todo lo que produces. Sí. O sea, el diezmo bíblico. Sí. El 10% es una forma de honrar a Dios. Sí. De recordarnos nosotros mismos que Dios es prioridad. Sí, claro. Que el 10%, lo primero que yo gano, es para Dios. Sí. Y ahí yo muestro mi amor a Dios al honrarlo con mis finanzas. Exactamente. Right? Y no nomás es finanzas, es tiempo. Sí, claro. Por eso nosotros acostumbramos el primer día de la semana, que viene siendo el domingo, de tomar ese día y honrar a Dios. Sí. All right? I'm getting somewhere. Sí, quiero llegar a un punto porque el día del Señor es el día del Señor. Claro. Right? Para nosotros los evangélicos, sé que hay adventistas que dicen el sábado y hay gente que ni se congrega o whatever. Pero el evangélico, desde la iglesia primitiva, escogió el día domingo, que es el primer día de la semana, que viene siendo lo primero. Sí. O sea, la iglesia primitiva, los que formaron la iglesia a través de los años, decidieron poner a Dios primero y usar el día domingo como es en el calendario gregorio, que viene siendo el domingo, right? El primer día. De ahí nosotros tomamos el tiempo, y antes ya sé que no se acostumbra y es malo, honestamente. Es una deshonra, en mi opinión. De antes se acostumbraba a no trabajar, se acostumbraba a no ir de compras, no cortar la yarda, se acostumbraba uno, si iba a la casa, porque aún antes se practicaba, íbamos al servicio en la mañana, nos quedábamos a comer algo en el templo, convivíamos y luego nos íbamos directamente al servicio. Sí. ¿No? Eso es práctica de la iglesia primitiva. Duraban todo el día honrando a Dios y conviviendo con los hermanos en la fe. Pero con el tiempo nos hemos descuidado por la deshonra, right? Hemos querido hacerlo a la manera de nosotros. Hemos querido mejor, como hemos hablado, verlo a través de las redes sociales, verlo por YouTube. Y no sabiendo que eso es una deshonra, porque Dios quiso que nos congregáramos, que estuviéramos tratando con uno
right? Porque Dios tiene que formar nuestro carácter. Claro. Dios tiene que tratar con nosotros, y cuando nos congregamos sé que a veces es inconveniente, pero Dios lo usa por nuestro beneficio y para honrarlo, para disfrutar su presencia a través del servicio a Dios, el culto que le presentamos a Dios. Digo eso porque la honra viene de un amor genuino hacia Dios. Sí. Y ya Dios empieza a obrar en nosotros, empieza a tratar con nuestro corazón duro, nuestro corazón egoísta, nuestro corazón que realmente quiere ser lo suyo nomás. Sí. Y Dios nos lleva a servir al prójimo. Nos lleva a honrar a aquellos que también merecen nuestro respeto. Claro. Merecen esa atención. Ciertamente hay gente difícil, pero Dios nos llamó a amar y a servir a esa gente. Sí. De honrar a esa gente, de servirles. En un departamento, por ejemplo, en la iglesia, hay unos que sirven con los niños, con los jóvenes, en las cámaras, de ujieres, de servidores, músicos, predicadores. Cada quien tiene su función, cada quien tiene su posición en el cuerpo. Y dice la Biblia que todo esto es para beneficio del cuerpo de Cristo. Los 5 ministerios son para bendecir, para edificar el cuerpo de Cristo, Pepe. Así que es del servicio, vamos al revés, servicio, honra y amor. El amor, dice la Biblia, el amor cubre multitud de pecados. Sí. No hay cosa más grande que el amor de Dios, Pepe. Sí. Y es ahí donde te digo yo que por eso el amor es tan importante, porque yo pienso que sin amor no hay honra, y sin amor no hay servicio, porque cuando uno aprende a servir, cuando uno aprende a honrar a la persona, es porque el amor de Dios está en nosotros. Por eso muchas veces la gente no comprende cómo nosotros pasamos tanto tiempo en la iglesia, cómo a veces nosotros llegamos del trabajo y nos vamos a la iglesia y todo eso, porque eso denota un amor genuino para con Dios. Eso denota algo que nosotros comprendemos, que es ese amor que Dios, que tenemos hacia Dios, y es esa honra que es producto del amor. O sea, y como digo, si nosotros no comprendemos lo que es el amor y no tenemos amor, por eso hay gente que sirve, pero sirve nada más por un interés para hacer algo. Pero cuando tú lo sirves con amor, vas a poder experimentar la plenitud del servicio en el cuerpo del Señor. En la iglesia, por ejemplo, nosotros hemos sido marcados por personas que a lo mejor sirvieron y que fuimos afectados por ese servicio y ese amor y esa honra que esa persona tenía, y nosotros de alguna manera en nuestros momentos más difíciles nos acordamos. Y entonces es ahí donde tiene un beneficio, Nathan, que no es nada más el agarrar algo económico o el agarrar posesiones, sino es una bendición nosotros tener la libertad para poder servir a las personas. Y el amor es lo que encierra todo. El amor es la base para nosotros aprender a honrar. El amor es la base para nosotros aprender a servir de corazón hacia las demás, porque el amor, todo se ha hecho por amor. Por ejemplo, nosotros fuimos salvados por amor, por su gracia. Alguien nos tuvo que amar a nosotros primero para que nosotros comprendiéramos ese amor, y por medio de ese amor nosotros poder dirigirnos en nuestro caminar en el ministerio. Si no comprendemos el amor, no vamos a comprender la honra, porque vamos a empezar a ver las cosas de otra perspectiva que no es espiritual. Entonces, cuando venga una adversidad, cuando venga un problema o algo, por eso las personas flaquean en su caminar con Dios, porque no comprendieron ese amor. Y no estoy hablando tan solamente el amor hacia el prójimo, sino ese amor a Dios. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, tenemos esto, no hay opción. Tenemos que amar a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, con los errores que tengan. Por eso te digo, cuando comprendemos el amor, así como la honra nos hace ver a la persona diferente, ahora nos hace comprender a las personas de una manera diferente, y por medio de eso los honramos, y por medio de eso servimos, porque no es porque
tú tuviste un mal día y eso, sino porque yo comprendo que el amor a Dios me hace servirte. Y el amor, porque si un día yo flaqueo, yo quiero que alguien me sirva. Ahora, ¿qué cuando la iglesia no sirve? Right? Ahí está el problema. Sí. Cuando la iglesia deja de servir, el evangelio de Jesucristo no avanza. El reino de Dios no avanza. La gente no se salva. La gente queda sin ser servida. Hay gente hoy en día que no es tanto gente cristiana, gente impía, gente pagana, gente que no conoce al Señor. Necesita de nuestro servicio. Sí, sí. Una palabra de aliento, Sí. un folleto que demos, un tratado, una llamada para orar, presentar nuestro testimonio. Son actos de servicio Sí. hacia los demás que no conocen del Señor y los encaminamos a la cruz, los encaminamos hacia Cristo para Sí. que ellos vean su necesidad de Dios. Sí. Todo eso son cosas que la iglesia tiene que hacer porque es nuestra asignación, eso es nuestra tarea primordial de ganar almas. Sí. Es lo que Dios, por eso instituyó la iglesia, para que nosotros, Sí. como ha sido el lema de este mes, ser el cuerpo visible de Cristo, porque Sí. Cristo ciertamente ya no está aquí. Ascendió, dice la Biblia que Él ascendió, pero nos dejó al Consolador. Sí. Nos dejó al Espíritu Santo para Sí. que a través del poder de Dios nosotros seamos el cuerpo visible de Claro. Cristo aquí en la tierra. Claro. Ahora, mencioné que cuando no servimos como iglesia, por eso hay iglesias que tristemente se han cerrado, hay iglesias que han perdido la influencia, se han, perdonen la expresión, pero se han acobardado, right? Sí, sí. Han dejado de ser la iglesia, ya no quieren testificar, ya no quieren servir al prójimo, no quieren hacer misiones, no quieren hacer lo que Dios los llamó a hacer. Ahora esa iglesia se convierte, quizá todavía está abierta, pero se convierte en un lugar de entretenimiento, un club social, sí. donde nomás se sirven ellos, porque es bueno servir al prójimo, servir al hermano en la fe, como dicen hebreos, pero no es suficiente. No. Tenemos que salir de las cuatro paredes Sí. y servir al prójimo, buscar la manera de ayudar a la gente que sepan, que conozcan a Cristo, Sí. que vean la necesidad de servirle a Dios, porque servir a Dios no es carga, Pepe. A veces podemos nosotros tener un concepto errado del servicio. Sí. Servir en la iglesia, servir al prójimo, servir al más necesitado, no es ser esclavo, no es ser una persona atada a la iglesia. Hay mucha gente que se ha resentido a través de los años, que quizás se han gastado en la iglesia y porque no entendieron el concepto que el servicio empieza o viene de la honra y la honra viene del amor, ¿right? Y Dios nos ayuda en nuestras debilidades y nos ayuda a amar a Dios más, amar al prójimo más, de honrar a la gente con una honra genuina. Sí. A veces se nos olvida de lo primordial y a veces con el tiempo el amor se enfría. Sí. El amor se enfría hacia la gente, se enfría hacia la iglesia, porque ciertamente cada iglesia tiene sus errores, tiene, somos una familia imperfecta, igual que la familia tuya como la mía, tenemos problemas, right? Pero a veces con el tiempo se nos olvida que Dios nos llamó a servir. Sí. Nos llamó a servir y tenemos que servir en todo tiempo, a servir sin límites. Hay cosas que a veces uno puede hacer fuera de la iglesia que es servicio a Dios. Sí. No implica que siempre tengo que andar en el templo 24/7 porque tampoco fue el deseo de Dios. Le dijo a los discípulos, quédense aquí en Jerusalén, right? Hasta que fueran revestidos del Espíritu Santo, pero luego les dijo, ok, no se queden en Jerusalén, salgan, right? Salgan. Incluso Dios tuvo que permitir una persecución para que los discípulos fueran y predicaran el evangelio. Así que a veces van a haber cosas que vamos a hacer fuera de la iglesia, del templo, del edificio, para poder ser útiles, para ser efectivos en lo que Dios nos llamó a hacer, que es servir a la gente. Sí, y es que cuando hablamos de servir, Nathan,
tienes que estar conectado con Dios. Tienes que aprender todos estos conceptos, porque yo últimamente me encuentro con mucha gente, muchísima gente, que hay veces que los oigo hablar de que no, o quejarse del servicio, o quejarse de las cosas que han hecho, ¿no? De servir en la iglesia y cosas así. Y es que para hablar del servicio o para hacer esto, tienes que estar conectado con Dios. Tienes que, de alguna manera, como lo que estamos hablando, tener amor. Enamorarte del Señor. Cuando te enamoras del Señor, te enamoras de la obra del Señor. Entonces vas a poder hacer. Porque cuando nosotros dejamos que esas cosas mengüen o se marchiten, el amor y todo eso, empiezan a ver esas conversaciones, o empezamos a ver esas personas que se quejan de que no, tú estás ahí nada más de esclavo, y que no, nomás te están haciendo esto y cosas así. Cuando uno tiene cuidado, y por eso qué bueno que estamos hablando de esto, porque es un tema ahorita en estos tiempos que está siendo muy golpeado. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo se ha debilitado en este tiempo. ¿Y cómo se ha debilitado sí, espiritualmente? Eso es la base, ¿no? Pues, muchos nos hemos enfriado. Pero ¿cómo podemos ver? Es el servicio. La gente ya no quiere servir. La gente ya no quiere de alguna manera hacer algo para el Señor, o de repente empiezan a criticar tantas cosas y todo. Y eso, para mí, me dice que en algún momento en sus vidas ellos empezaron bien. Pero empezaron a jugar con lo que es la honra, a jugar con lo que es el amor, y empezaron su mente se empezó a enfermar, porque vemos las iglesias, Nathan. Una iglesia que no sirve es una iglesia que está estancada. Podrán ir predicadores y podrán ir evangelistas y profetas y profetizar, mientras nosotros no despertemos, y mientras nosotros mismos no comprendamos la necesidad, porque la necesidad muchas veces, Nathan, es lo que nos mueve a nosotros para poder hacer cosas. ¿Qué es la necesidad? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo necesidad de suplir, no sé, a lo mejor pagar mi casa, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es buscar el dinero, voy a buscar trabajo, voy a buscar esto. Entonces, muchas veces nos hemos conformado como iglesia a que venga la necesidad para despertar. Y ese es el problema que vemos, que cuando las iglesias vemos que no están moviéndose, que nomás es un tema de ir, es sentarte y luego una rutina y luego salir. Pero cuando una iglesia no está haciendo eso, es una iglesia en la cual tiene que venir un despertar para ellos, y muchas veces Dios tiene que despertar a las gentes por necesidad. Pero cuando tú conoces la necesidad de las personas, cuando tú no eres ajeno a la necesidad de una persona, aprendes a decir, ¿sabes qué? Yo estoy en un lugar donde no debo estar. Estoy en una posición ahorita en la cual tengo que despertar. Yo creo que todos hemos dicho alguna vez en nuestra vida, hey, ¿qué estoy haciendo? Tengo que abrir mis ojos. Tengo que servir al Señor, porque una persona que no sirve al Señor es un cristiano como nomás de renombre, así de nombre lo digo. ¿Por qué? Porque cuando la primera cosa, y esto me pasó a mí, al menos a mí, cuando yo me convertí, yo sentía una necesidad tan grande de servir. Y yo le dije al Señor, yo no tengo a lo mejor el talento de la música, de cantar, de predicar o de hacer cosas, pero lo que sí voy a hacer es servirte de corazón. Y hay habido veces que uno, como digo, uno tiene altas y bajas, pero siempre tener en cuenta que nosotros somos aquí el cuerpo de Cristo, y si nosotros no despertamos, vamos a ser como una persona nada más que dice, un cristiano de nombre, pero no con hechos para la obra del Señor. Yo creo que muchos pueden testificar, Pepe, de lo que acabas de decir, que cuando uno se convirtió en su primer amor, como dice la Biblia, el amor hacia Dios y su obra está a un nivel
bien alto, Sí, right? sí, sí. Está uno realmente en su mejor momento, Sí, sí. porque es Con esa hambre, ¿no? esa hambre Sí. de amar a Dios, de servir a Dios por gratitud, right? Sí. Y como dice la Biblia en Apocalipsis, que por haberse multiplicado la maldad, el Sí. amor de muchos se enfriará. Yes. Eso lo estamos viendo Yeah. hoy en día, Yeah. que la iglesia en general nos hemos debilitado, Pepe. Ujú. Sí. Y yo creo que especialmente en Estados Unidos hemos visto los resultados. Ujú. Vemos cómo las leyes han cambiado, vemos cómo la sociedad está al revés. Sí. Y yo siempre miro a la iglesia como referencia. Así como va la iglesia, va una nación. Ujú. ¿Right? Sí. Así como va la iglesia, el cuerpo visible de Cristo, así van los demás. Sí. O sea, tenemos mucha responsabilidad. Tenemos mucho que arrepentirnos como iglesia. Sí. Porque como congregación, como iglesia, le hemos fallado a Dios. Sí. Incluso fue Nehemías que él, no viviendo con su pueblo, estando sirviendo en Sí. tierra lejana, dijo, hemos pecado contra Sí. ti. Sí. Te hemos fallado. Sí. Él no tuvo que cometer el pecado, pero siendo parte de su familia, siendo parte de sus ancestros, él reconoció la necesidad de arrepentirse. O sea, vamos al revés, como mencioné, servicio, honra, amor y arrepentimiento. Sí. El arrepentimiento tiene que venir primero, Pepe. Ujú. La palabra arrepiéntete ya es anticuada para muchos. Sí. Pero la palabra arrepiéntete es literalmente cambiar de parecer. Sí. Sí. Cambiar de parecer. Y no hay cosa más importante que cambiar de parecer cuando tiene que ver con el servicio. Sí. Porque nosotros siempre vamos a tener un argumento, siempre vamos a querer a justificar el por qué no vamos a servir. Hay gente difícil, como mencionamos David y Saúl, que no merece la honra, pero cuando quitamos nuestros ojos de Dios, Sí. de Cristo, Sí. y lo ponemos en la gente, muy fácil nos desanimamos. Sí. O sea, tenemos que cambiar y arrepentirnos, decir, Dios, perdóname por poner mi mirada sobre el pastor, sobre el líder, sobre la hermana, sobre la iglesia, el templo, el edificio. Señor, perdóname, porque mi compromiso es contigo. Ujú. Mi compromiso es de servirte y amarte a ti, Sí. de honrarte a ti. Tú trabajas conmigo. Me arrepiento. Me arrepiento de haber pensado mal. Me arrepiento de haber hecho o dicho cosas que te ofende y que me roban ese entusiasmo de servir al prójimo. Ujú. Sí. El término corazón conforme al de Dios, el que se le dio a David, de eso habla. Un corazón rendido completamente. Ujú. Y un corazón rendido es un corazón arrepentido de todo corazón, reconociendo que vivimos en un mundo pecaminoso y es imposible Sí. no caer. Sí. Dice Juan, el que dice que no peca es Sí, mentiroso, es mentiroso, right? sí. Todos le fallamos a Dios. Le fallamos a Dios. O sea, el arrepentirnos es constante y decir, Dios, Sí. perdóname, ayúdame de si he sido flojo Sí. en las cosas de Dios, si he sido perezoso, perdóname. Sí. Porque lo puedo justificar, te puedo dar un discurso el por qué no estoy sirviendo. Sí, Te claro. puedo decir, bueno, por esto, por lo otro. Ya basta con las excusas. Sí. Ya basta con las excusas. Ya me puedes decir el por qué y quizá tienes justa razón. Sí. Pero al fin y al cabo, Sí. a Dios le vas a tener que rendir cuentas. Sí. Al que te salvó, Sí. al que te perdonó, a Él le vas a tener que decir, Señor, no te serví Por esto y por esto. esto y Sí, esto. Sí. Y ahí, tristemente, va a ser demasiado tarde, Pepe. Sí. Sí. Y lamentablemente así somos, ¿no? Nos sentimos entitled, nos sentimos con el derecho de decir, pues por eso no serví porque estuve haciendo esto y esto y esto. Mas sin embargo no comprendemos la verdadera cosa. Cuando una persona se queja del servicio, para mí es ya totalmente, ya tiene su mente en otro lado. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende a servir genuinamente, como decías tú, es el servicio, es la honra. O sea, es el amor y el arrepentimiento. Cuando uno aprende a servir genuinamente,
te encanta hacer lo que haces. Por eso vemos personas que a veces nosotros decimos, ay, lo traen así, mira, como esclavo, o lo traen así, o de esta manera y de otra manera, porque hay dos extremos, ¿ok? Y decimos, ay, esta persona, pero lo vemos con una sonrisa en su mente, o en su rostro, perdón, y vemos que esa persona le gusta hacer lo que hace. Pero también vemos la otra persona que lo hace para que lo vean, y de una manera en su corazón está mal, está marchitado, o sea, en su cara tiene una sonrisa, pero por dentro se siente usado. Entonces, para que nosotros podamos comprender eso, tenemos que, como dices tú, estar siempre a cuentas con Dios. No somos perfectos. Es bonito siempre decir, ¿sabes qué, Señor? Si yo te he fallado, perdóname, porque sé que te he fallado consciente. Esta siempre es mi oración. Perdóname por fallarte consciente e inconscientemente, porque uno no sabe. Uno no sabe. Dijo uno que a lo mejor una palabra, uno que a lo mejor ni se acuerda uno, lo que sea, por lo que pasó en el día. Y vemos esas pequeñas cosas. Cuando aprendes a servir genuinamente y cuando tú aprendes a decir, ¿sabes qué? Ok, fallé, pero aquí estoy. Aprendes a ver el servicio de una manera, te gusta, por eso vemos a veces hermanos que solamente con verles una mirada cuando están sirviendo, solamente cuando verlos con una sonrisa, te llenan el día. No sé si te ha pasado que, por ejemplo, estás en una situación o que tú vas hasta enojado a la iglesia, pero ves un hermano que está sirviendo, a lo mejor cocinando, y está contento, y dices tú, wow. Y yo enojándome por estas insignificantes cosas. O a lo mejor está limpiando los baños y todo, y tú lo ves y dices, wow. ¿Cómo está? Bien, y pásele y esto y lo otro. Esas cosas son las que a uno dice, ok, Señor, perdóname. Necesito cambiar algo. Necesito, porque uno no es perfecto. El hecho que estemos aquí hablando de esto no quiere decir que no hemos pasado por esas cosas. Entonces necesitamos nosotros comprender ese concepto de que nosotros tenemos que arrepentirnos. Si los que nos están viendo en algún momento de su vida o en algún momento de este tiempo se ha dado cuenta de que está sirviendo como aquel tambor que resuena pero que no tiene un efecto, hay que arrepentirse, hay que tomar esto en serio y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo he estado haciendo las cosas por mi propia cuenta y no con esto, con esa honra, o no con ese amor, no con esto que me arrepiento. Me arrepiento para que tu servicio pueda subir delante de Dios y Dios pueda agradarse de nosotros por medio de nuestro servicio. Porque en fin de cuentas nosotros nos vamos a quedar cortos de poder pagarle al Señor. Pero más sin embargo podemos hacer aquí la diferencia. Ahora que estamos aquí como cuerpo de Cristo, podemos hacer la diferencia y podemos tan solo con nuestro servicio traer a gente para que ellos les guste servir. En lo natural, Pepe, yo sé que puedes testificar de esto por ejemplo, en un trabajo secular. Vamos a suponer, andamos construyendo algo, trabajando, ¿no? Sí. No hay cosa más frustrante para uno que da trabajo a un patrón, un superintendente, alguien encargado. No hay cosa más frustrante de ver 5 o 6 trabajando y uno perdido, no sabiendo qué hacer, ahí viendo para allá, viendo para acá. Recargado. Va y se sienta, se recarga, se sienta, se va al baño, 1 hora, se queda ahí todo el día. Sí. Digo eso porque a veces uno a veces mira la necesidad y espera que alguien más lo haga. Alguien más va a agarrar la pala. Alguien más va a agarrar el pico y va a abrir esa zanja. Porque al agarrar ese pico, esa pala, en lo natural, uno lo va a agarrar. Le van a salir callos, ¿no? Va a doler. Uno va a sudar. Pero es el trabajo que uno tiene al frente. Claro. Y a veces hemos tomado la actitud, esa persona la va a hacer.
esa persona lo hace mejor que yo, esa persona va a avanzar más que yo. Y uno a veces piensa, wow, ok, quizá yo estoy mal, right? Quizá yo estoy viendo las cosas mal, pero en verdad es eso, Pepe, que vemos la necesidad porque hay mucho trabajo. Dijo Jesús, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Sí. El trabajo nunca se va a acabar. Sí. El trabajo nunca se va a acabar y a veces nosotros, por mirar a la gente trabajar, nos da flojera. Sí. Por Sí. ver a la gente, Sí. uno mismo se cansa nomás por verlos. Sí, Y sí, eso sí. Dios dice, no, que no sea así. Sí. Right? Porque fue Pablo el que dijo, el que no trabaje, No coma. que no coma. Sí, Right? sí, sí. Eso es la ley de Dios. Sí. Si uno no está trabajando, uno... A veces se nos olvida y no es por beneficio propio, pero dice la Biblia que cuando Cristo venga, viene con un galardón, o sea, con regalos, viene con recompensa para aquellos que realmente han trabajado en la obra de Dios, los que se han esmerado para hacer lo que Dios los llamó a hacer con excelencia. Así que cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros servimos de un corazón puro, estamos invirtiendo. Sí. Right? Nada de lo que hacemos para Dios se va así nomás. No es en balde. Right? Claro. Todo lo que hacemos, una palabra de aliento, levantarnos temprano para ir a hacer algo para beneficio de la obra de Dios. Cuando uno siembra tiempo, dinero, siembra su vida al ministerio, Dios mira todo, Sí, Pepe. sí. A Dios no se le pasa nada. A Dios no se le pasa nada y nosotros tenemos que verlo de esa perspectiva, que cuando nosotros servimos, Dios está mirando todo y Él nos va a pagar y nos va a pagar muy bien, Pepe. Así Eso es. para mí yo lo he aprendido que con el tiempo quizá no vemos los beneficios ahorita mismo, pero con el tiempo vamos viendo que por lo que hicimos, la gente fue bendecida. Sí. Por lo que hicimos y no rendirnos y no flaquear, Dios salvó a un matrimonio. Dios salvó a un joven que quizá estaba pensando en suicidarse. Cosas que uno no piensa en el momento. Right? Sí. Pero Dios con el tiempo le aclara. Y si aquí vemos la recompensa, ¿cuánto más va a ser en el cielo? Sí. Sí. Así que nos conviene servir a Dios aquí en la tierra, Pepe. Sí, y nos conviene, Nathan, y qué privilegio que tenemos, en serio. Yo siempre lo he visto como un privilegio que uno tiene al poder decir, voy a servir al Señor. Pudiésemos estar en una cantina o podemos estar perdiendo nuestro tiempo, pero qué bueno es cuando nosotros nos apuramos, nos alistamos y hasta a veces nos preocupamos por ir a servir al Señor. Hay veces que esas cosas tienen un valor y como dices tú, tienen una recompensa. Muchas veces nosotros ignoramos esa recompensa y por eso a veces no nos da el gusto de servir o no queremos servir. Porque el servicio al Señor muchas veces incluye, siempre lo hemos dicho, salir de nuestra zona de confort. Siempre. Yo pienso que la iglesia o las personas que no sirven como el ejemplo que usabas tú, es porque se conformaron a que la gente está trabajando. Se conformaron y ellos dicen, ok, yo voy a mirar el show de sentado y de lejos. No sabiendo que hay una recompensa. Muchas veces, y es lo que yo siempre he dicho, muchas veces yo le digo a Dios, ¿sabes qué? Si tú no tienes algo, o si no me vas a dar algo a mí, dáselo a mis hijas. O sea, yo no tengo problema. Yo te sirvo a ti porque te amo. Yo te sirvo a ti por quien tú eres, porque tú me salvaste, me sacaste de una situación en la cual yo estaba no tenía yo salida. Yo estaba en una depresión muy fea. Y más sin embargo, hoy te doy gracias porque hoy puedo reír, hoy puedo servirte con alegría. Y van a haber días, porque tampoco voy a hacer... Ha habido días en los cuales sí, a lo mejor he tenido una actitud seria o enojado, lo que tú quieras. Pero siempre está el Señor, hey, tú me estás sirviendo a mí, acuérdate. Y eso es algo que nos diferencia. Tiene una recompensa muy grande, Nathan. Yo siempre lo he visto y el Señor siempre es fiel a su palabra y siempre es fiel que
aunque nosotros no nos imaginemos la bendición, Él nos da una bendición grande. Y eso es la ventaja de tuya y mía, que sabemos servir al Señor. Y para los que, como digo, a los que nos están escuchando, que de alguna manera han perdido esa noción del servicio, no una noción, han perdido ese amor por servir al Señor. Yo les invito a que vuelvan a servir, porque no hay mejor cosa que servir al Señor. No hay mejor cosa que de alguna desvelarse por el Señor, porque tiene un propósito, aunque no lo veas ahorita, tiene una recompensa, digamos, de ensuciarte, tiene una recompensa. O sea, muchas oraciones mías que yo le he orado al Señor, la respuesta ha venido por medio del servicio. La respuesta ha venido cuando estoy trabajando. O sea, no cuando estoy sentado. Y las bendiciones que muchas veces la gente que nos ve o nosotros no las vemos, es porque hemos flaqueado en el servicio al Señor. Y hemos comprendido esos conceptos que acabamos de dar, en lo cual nos llevan a hacer un servicio genuino al Señor. Para terminar, Pepe, y sé que lo estoy parafraseando, y cuando estabas hablando quería más o menos recordarme, sé que es una parábola que Jesús dijo de dos clases de personas, dos personas que Dios le hicieron la invitación de llegar. Una de esas personas dijo, sí, ahí voy a llegar, y no llegó. Pero la otra persona, quejándose, frustrado, dijo, no voy a llegar, pero al fin sí llegó. Y presenta la pregunta, ¿quién fue más fiel, o quién fue el que tuvo más beneficio, o a quién Dios honró? Estoy parafraseando, no me recuerdo muy bien, pero el tema es que Jesús presentó dos clases de personas. Sí. Aquellos que dicen voy a estar ahí y no llegan, y aquellos que quizás quejándose, frustrados, con una actitud pésima, pero llegan, ¿right? Sí. Dios valora a esa persona más que al que dice voy a estar ahí y no llegó. Sí. Y eso no es para justificar la mala actitud, pero a lo que voy es, en el servicio a Dios va a ser difícil, muy difícil. Dios va a tener que tratar con nuestro carácter. Yo soy el primero de decir, necesito que Dios me ayude muchísimo, pero el quejarme, el decir, esa persona me hirió, esa persona no merece mi honra, ya voy a dejar de servir, como una persona una vez dijo, ahora me toca que a mí me sirvan, ¿right? Y las cosas nunca van bien así, ¿right? Porque ya es una actitud pésima. Sí. Pero cuando uno deja de servir a Dios a través del servicio a los demás, ya Dios lo mira como, ok, todo lo que hice por ti, ahora eres capaz de darme la espalda. Sí, ¿no? Porque a veces no lo vemos de esa forma. Cuando dejamos de servir a Dios, le damos la espalda. Sí, claro. Dejamos de hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Dios nunca nos llamó a quedarnos pasivos. Dios nos llamó a trabajar. Sí. Dios nos llamó a hacer las cosas que Él en su naturaleza, porque Jesús fue 100% Dios, 100% hombre. Él no podía alcanzar al mundo entero. Sí. Él nomás tuvo la oportunidad de alcanzar a la gente que le rodeaba. Sí. Ahora a través de nosotros, los que somos redimidos, que tenemos al Espíritu Santo, podemos alcanzar el mundo entero. Sí. Dios nunca llamó a la iglesia de quedarse pasiva, de quedarse contenta y a gusto, prosperada, de tal grado que no quiere hacer nada. ¿Right? Nos llamó a salir, a hacer el cuerpo visible a un mundo que se pierde. Sí. Así que mi consejo, Pepe, para ti, para mí, para todos los que nos ven, es servir sin límites. Sí. Servir a Dios, y lo tengo que decir porque si no la gente ya los escucho. Obviamente hay dos extremos. Hay aquellos que de plano no sirven, no hacen nada, right? Y hay aquellos que piensan por el servicio se van a ganar el favor de Dios, y no es así. Right? Uno sirve por gratitud, lo dijimos. Es el servicio, viene de la honra viene del amor, y el amor viene del arrepentimiento. Sí. Así que nosotros cuando servimos a Dios tenemos que tener eso muy en claro. No estamos idolatrizando a una persona.
a un edificio, a una denominación, no estamos nosotros descuidando las cosas que realmente Dios nos llamó a cuidar primero, right? Sí. Para los padres de familia, no podemos nosotros descuidar a los hijos por estar sirviendo al prójimo, right? Uno tiene que tener entendimiento. Quizá uno va a tener que quedarse y otro va a tener que servir. Sí. Es trabajo de equipo. Sí, claro. Uno tiene que pedirle a Dios sabiduría. Yo creo que todos estamos aprendiendo, todos hemos tenido que pasar por eso, los desafíos de servir en pareja, de servir en familia. Sí. A veces es difícil. Tú has visto que nuestros hijos, tus hijas, mis hijos, están con nosotros en los eventos, están con nosotros en las reuniones los miércoles. Así que ellos han visto el servicio a Dios hacia la gente, hacia los jóvenes. Sí. Lo ven todos los días. Sí. Y hemos tenido que aprender, mi esposa y yo, balancear y saber cómo y cuándo. Sí. Sí. Y siempre honrar a Dios, honrar a los demás y siempre recordarnos que esto lo hacemos por amor. Sí. Y arrepentirnos cada vez que nos salimos de la voluntad de Dios. Sí. Así que esto es un tema demasiado complejo. Hay muchas cosas que uno puede hablar, pero yo creo que lo terminamos ahí, Pepe, porque el cuerpo visible de Cristo en la iglesia, y hoy más que nunca la iglesia tiene que ser la iglesia. Sí. Así que, Pepe, muchísimas gracias. No, un placer. Y para aquellos que nos miran, muchísimas gracias. Les recuerdo, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Si no lo ha hecho, sean parte de lo que es la comunidad de Plática Juvenil. Nuestro deseo es de ser apoyo para los padres y guía espiritual para los jóvenes. Así que recuerden, la iglesia es el cuerpo visible de Cristo. Si usted es parte de la iglesia, sirva. Ahí pídale a Dios guianza. Si usted tiene deseos de ser músico, maestro, predicador, servidor, en lo más mínimo, atrévase a servir a Dios, a través de servir a la gente. Y si usted no conoce a Cristo, conózcalo. Dice la Biblia que todo empieza a través del arrepentimiento. Dice la Biblia que el pecado nos separa de Dios. Y cuando nos arrepentimos de todo pecado y de todo corazón, Dios nos perdona, nos justifica, nos lava con su sangre y nos hace aptos para servir en su viña. Así que sean parte de la iglesia, el cuerpo visible de Cristo. Dios los bendiga. Este próximo mes vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante, así que les animo, corra la voz, suscríbase, comparta la publicación. Yo sé que Dios va a bendecir sus vidas, así que nos vemos esta próxima semana con otra Plática Juvenil.